Hola chicos, bienvenidos a una clase más. Vamos a comenzar hoy con la corrección de los ejercicios que teníamos para hoy. El primero que tenemos que hacer es el 44 de la página 205. En él nos dan 3 prismas y lo que nos piden es coger y clasificar a esos 3 prismas. Es decir, clasificarlos según sus caras laterales y según sus bases. Según sus caras laterales, el prisma va a ser de la siguiente manera, ¿vale? Si las caras laterales eran rectángulos, entonces los prismas serán prismas rectos. Y si las caras laterales, como ocurre aquí, son romboides, ayer creo que me equivoqué en el vídeo y le llamé trapezoide, pero realmente son romboides, ¿vale? Entonces lo que tendremos serán prismas oblicuos. Por lo tanto, el primero va a ser un prisma recto, el segundo un prisma oblicuo y el tercero va a ser otro prisma oblicuo. El segundo nombre tiene que ver con la base. La base depende del tipo de polígono que tengamos, pues tendremos que el prisma será triangular, cuadrangular, pentagonal, etc. En el primer caso, como la base es un trapecio, entonces tenemos que es un prisma, es un cuadrilátero en definitiva, y por lo tanto es un prisma recto cuadrangular. En el B es un polígono de 5 lados, luego es un pentágono, luego es un prisma oblicuo pentagonal. Y en el C es un polígono de 6 lados, es decir, es un hexágono, luego tenemos un prisma oblicuo hexagonal. Vamos ahora con el siguiente ejercicio, el 48. En el 48 nos preguntan que si puede haber un prisma, si puede tener un prisma un número impar de vértices. Bien, si nos fijamos en cualquiera de estos tres o en cualquiera de los prismas, veremos que todos los vértices se encuentran sobre las bases de dichos prismas. ¿Vale? Tanto en lo que serían las bases superiores como las bases inferiores, ¿de acuerdo? Bien, y que no tenemos más vértices que esos, ¿vale? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que cada base me va a generar un número concreto de vértices, el que sea, pero luego voy a tener en todo el prisma el doble de esos vértices, los de la base superior y los de la base inferior. Luego, por lo tanto, el número de vértices siempre va a ser un número par, porque va a ser 2 por cualquier número. Eso es lo que vengo a explicar en este primer párrafo que os he escrito aquí. Si lo queréis leer con un poco más de detalle, pausad el vídeo y lo leéis. La siguiente pregunta me dice, ¿y un número impar de aristas? ¿Qué ocurre con las aristas? Vamos primero a borrar y una vez borrado vamos a ver las aristas. Para ver las aristas, ¿qué tenemos que ver? Pues que por un lado tenemos las aristas de la base, que vamos a tener tantas como lados tenga la base. ¿Bien? Perfecto. Pero eso lo vamos a tener en la base superior y en la base inferior. Luego, por lo tanto, ese número de aristas será un número par. ¿Vale? Sin embargo, además de todas estas aristas que hemos puesto de la base, vemos que de cada vértice, que es el mismo número de vértices que lados tiene el polígono, vemos que sale una arista lateral, ¿vale? De cada vértice. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en total vamos a tener como aristas totales el número de aristas de la base, que es 2 veces el número de lados del polígono, más luego otra vez el número de lados del polígono de aristas laterales. Luego en total vamos a tener el triple de aristas totales que lados tiene la base. Luego, si el número de lados de la base es un número par, al multiplicarlo por 3, el resultado nos quedará par. Pero si el número de lados es impar, al multiplicarlo por 3, el resultado nos quedará impar. ¿Vale? Luego sí que puede haber prismas con un número impar de aristas. ¿Vale? Es de nuevo lo que explico en el segundo de los párrafos.
Vamos con el último ejercicio que había para hoy, que es el 49. En él nos piden que razonemos si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. La primera, cualquier prisma es un poliedro. Pues eso es verdadero. ¿Por qué? Porque un poliedro es cualquier cuerpo de 3 dimensiones cuyas caras están formadas por polígonos. Si vemos un prisma es un cuerpo de 3 dimensiones cuyas caras laterales van a ser cuadriláteros, o romboides, o rectángulos, o cuadrados, ¿vale? Igualmente polígonos en cualquier caso, y sus dos bases, y tiene otras dos caras iguales, que llamamos bases, que van a ser polígonos también. Luego, por lo tanto, va a ser todo polígonos y por lo tanto va a ser un poliedro. Por otro lado, tenemos la B. Cualquier prisma es un poliedro regular. ¿Vale? Eso es falso. ¿Qué es un poliedro regular? Un poliedro regular es un cuerpo, es un poliedro, ¿vale? Que tiene todas sus caras iguales y además son polígonos regulares. ¿De acuerdo? Bien. Hemos dicho que las caras de un prisma son las laterales, son o bien romboides o bien rectángulos. En el momento en el que no sean cuadrados, eso ya no es un polígono regular y por lo tanto no va a ser un poliedro regular. Os pongo aquí que como ejemplo cualquier prisma del ejercicio 44 no es un poliedro regular. La C. Los prismas son poliedros irregulares. Pues eso también es falso, porque hay un poliedro regular, que es el hexaedro o cubo, que es un prisma. Luego, por lo tanto, no todos los prismas son poliedros irregulares. Y por último, la D. Cualquier prisma es un paralelepípedo. ¿Qué es eso? ¿Qué es un paralelepípedo? Pues un paralelepípedo es un prisma que tiene 6 caras paralelas 2 a 2, ¿vale? Es decir, es un prisma cuyas bases van a ser dos cuadriláteros, pero además lo que se tiene que cumplir es que esos cuadriláteros sean paralelogramos, es decir, que tienen los lados paralelos 2 a 2 y sus caras laterales también. Entonces, ¿cualquier prisma es un paralelepípedo? Pues no, porque por ejemplo, un prisma que no sea cuadrangular ya no va a ser un paralelepípedo, ¿vale? Luego, por lo tanto, no todos los prismas son paralelepípedos. Bien, y esto eran los ejercicios que teníamos para hoy. Hoy lo que vamos a ver, volviendo al tema de teoría, va a ser cómo calcular el área y el volumen de un prisma. Bien, eso lo tenemos en las páginas 198 y 199. ¿Vale? Bueno, para empezar, ¿qué podemos llamar área total de un prisma? ¿Vale? Pues para poder hablar del área total de un prisma, lo primero que necesitamos es ver qué superficie ocupa dicho cuerpo. Como es un cuerpo en 3 dimensiones, pues así de primeras no somos capaces de poderlo hacer. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es colocar ese prisma de forma plana. Es decir, colocarlo y dibujarlo sobre un plano. Esto es un poco lo que yo os di cuando os entregué esas hojas en las que desde un folio, algo plano, y del desarrollo plano del prisma correspondiente, del poliedro regular correspondiente, pues podíais ser capaces de construiros esos poliedros regulares, ¿vale? Pues a ese dibujo se le conoce como desarrollo plano de un poliedro. En particular, si hacemos el desarrollo plano de un prisma, tenemos algo similar a lo que tenemos en la figura. ¿Cómo conseguimos hacer este desarrollo plano? Pues bien, la manera sería la siguiente. Imaginamos que yo le pego un corte al prisma por una de las aristas laterales, ¿de acuerdo? Y después, para poder coger y extenderlo, lo que hago es recortar
por 5, por todas menos una, por todos menos uno de los lados lo que es la base, ¿vale? Y por lo tanto ya soy capaz de coger y de extender dicho prisma para que me quede un dibujo parecido a lo que tenemos aquí. ¿Y este dibujo qué es? Pues por un lado vamos a tener las dos bases, aquí y aquí, ¿vale? Y después vamos a tener todas las caras laterales. Aquí en este dibujo, es algo que no me gusta, pero bueno, es el dibujo que tenía a mano, nos ponen todos los rectángulos iguales, ¿vale? Esto es pues porque en este prisma que tenemos aquí es un prisma cuya base es un hexágono regular. Si no fuera regular, lo que tendríamos aquí serían rectángulos de distinto tamaño, ¿de acuerdo? No sería el mismo tamaño, cada triangulito tiene un tamaño distinto. Bueno, pues una vez que yo ya sé cómo se desarrolla de forma plana esto, ya puedo ser capaz de ver qué espacio o qué superficie ocupa dicho desarrollo. Si nos fijamos, por un lado vamos a tener esta base de aquí, que llamo base 1, vamos a tener aquí esta base de aquí, que llamo base 2, y luego vamos a tener lo que pongo sobre el dibujo como lateral. ¿Vale? Esto es lo que vamos a tener. Entonces, ¿cuál será la superficie total de un prisma? Y solamente vamos a ver de prismas rectos. Recordar que si no fueran prismas rectos, no tendríamos rectángulos, sino que lo que tendríamos serían romboides, ¿vale? Y para calcular el área, pues sería parecida, pero no nos quedaría tan fácil, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver únicamente la fórmula para prismas rectos. Pues bien, por un lado, para poder hallar esa área, lo que decimos es que el área del prisma va a ser 2 veces el área de la base, es decir, el área esta, de aquí de la B1, más la B2, pero como son iguales, puedo poner como 2 veces el área de la base. Y luego necesitaré calcular el área lateral, que es lo que hemos llamado aquí área lateral. Bien, es importante que os aprendáis las fórmulas un poquito como os las estoy nombrando, ¿vale? Y no únicamente como una colección de letras o multiplicaciones y números, que evidentemente cuando tengáis que saberos todas las fórmulas que os tenéis que aprender, las vais a mezclar y por lo tanto os podéis equivocar, ¿de acuerdo? Si nos lo aprendemos de esta manera, en primer lugar, pues que el área total es, por un lado, el área 2 veces el área de la base. ¿Por qué 2 veces? Porque hay 2 bases. Si hubiera una, sería solamente el área de la base. Y luego, más el área lateral, con eso no necesitaremos memorizar absolutamente nada, ¿vale? Es algo que se ve y se deduce. Por otro lado, ¿cómo hacemos para calcular las distintas áreas? La base, la de la base y la lateral. La base hemos dicho que va a ser un polígono, ¿vale? Dependiendo del polígono que nos den, pues tendremos una fórmula u otra, ¿vale? Si nos dan un triángulo, pues el área será base del triángulo por altura del triángulo partido por 2. Si nos dan un rectángulo, pues el área será base por altura. Si nos dan un cuadrado, lado al cuadrado. Si nos dan un rombo, diagonal mayor por diagonal menor partido de 2. Si nos dan un trapecio, base mayor más base menor por altura del trapecio partido por 2. Es decir, tenemos que sabernos todas las fórmulas de áreas de figuras planas. De ahí mi interés en aquellos ejercicios que hicimos antes de empezar este tema, ¿vale? Todas esas fórmulas las tenéis en la hoja que os pasé hace una semana o semana y media. ¿De acuerdo? Esa hoja es súper importante que la tengáis a mano, porque es un resumen bastante completo de la mayoría de fórmulas que vais a necesitar, ¿vale? Además, eso está en la primera mitad, la de áreas y perímetros, mientras que en la segunda mitad tenéis el resumen de todas las fórmulas que vamos a ver de poliedros, ¿vale? Y de cuerpos de 3 dimensiones. Por otro lado, una vez que ya sabemos cuál es el área de la base, vamos a ver cuál es el área lateral.
En primer lugar, me fijo en esta dimensión de aquí, ¿vale? Esta dimensión de aquí, ¿qué es? Pues esta dimensión de aquí es todo esto. Y esto no es otra cosa más que la altura del prisma, ¿vale? Esto es altura del prisma, ¿vale? Eso es así. Entonces, por otro lado, esto que tengo son distintos rectángulos, ¿vale? Que su área va a ser base por altura. Lo puedo ver como rectángulos separados o lo puedo ver como un único rectángulo. Voy a pintarlo en rojo que seguramente se verá mejor. ¿Vale? Yo puedo entender ese lateral como este único rectángulo. Luego, si yo lo veo como ese único rectángulo, ¿cuál va a ser el área? Base por altura. La altura ya la tengo, altura del prisma. Y me falta saber cuánto mide la base de este rectángulo grande. Pero si nos fijamos, ¿qué ocurre? Fijaros, voy a quitar las líneas rojas y las voy a ir dibujando conforme las coloque. Por un lado, este trozo de aquí se corresponde con este mismo lado que comparten de la base. Este de aquí, ¿vale? Va a ser este lado de aquí. ¿Sí? Después, este de aquí va a ser este lado de aquí. Este de aquí va a ser el siguiente lado. Este de aquí va a ser el siguiente lado. Y por último, este de aquí va a ser el siguiente lado. Luego, ¿qué ocurre? Acabamos de ver que toda esta distancia de aquí, todo esto, que es lo que me interesaba saber, no es más que la suma de todos los lados de la base. ¿Y qué es la suma de todos los lados de un polígono? El perímetro, ¿vale? De ahí que el área lateral sea base de este mega rectángulo, perímetro de la base, por la altura de este mega rectángulo, que es la altura del prisma. Y estas son las fórmulas que tenemos que saber. Área total, 2 veces el área de la base más el área de la altura, más el área lateral. Por otro lado, el área de la base, saber la fórmula correspondiente del área dependiendo del polígono que tenga como base. Y por último, para el área lateral, saber que es el perímetro de la base por la altura del prisma. ¿Vale? 3 fórmulas. Esas son las que hay que saber. En el libro os aparecen con letras, con la P, con una P y una B minúscula para denotar perímetro de la base, con una H para denotar a la altura, con una A mayúscula y una L minúscula o una B o una T para denotar área total, área lateral, área de la base, ¿vale? Son notaciones, ¿de acuerdo? Pero no os aprendáis de memoria solo las notaciones, necesitéis saber los conceptos, por eso esta forma es mucho más efectiva. Por último, para calcular el volumen, ¿qué es el volumen? Pues el volumen es lo que cabe en un sitio, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que cabe en una unidad de altura con esta base y luego multiplicarla por el número de veces que está esa unidad en la altura. Es decir, imaginemos, ¿vale? Vamos a ponerlo de una manera más sencilla. Imaginemos que esta altura mide 10, ¿vale? Entonces yo aquí voy a poder poner una plaquita igual a la base, ¿vale? Imaginaros una plaquita así. Esto es sólido, ¿vale? Entonces, si yo meto una plaquita con la forma exactamente igual que la base de dimensión 1, 1 centímetro, 1 milímetro, dependerá de las unidades, obviamente, del prisma, ¿vale? ¿Cuántas plaquitas de esas me van a caber si esto mide 10?
Pues si esto mide 10 y aquí hay 1, pues me cabrán 10 placas como esta. ¿De acuerdo? Entonces, al final, ¿qué va a ser el volumen? Pues va a ser ese número de placas que van a caber. Por eso multiplicamos esa placa, entre comillas, unidad, por la altura del prisma, ¿vale? Y esa placa unidad, ¿qué volumen le vamos a asociar? Volumen unitario, pues el de la superficie, ¿vale? De ahí que la fórmula final nos quede esta fórmula de aquí, ¿vale? Esto es una manera un poco de entenderlo, de visualizarlo, ¿vale? Del por qué el volumen tiene esta expresión. De todas formas, si alguien tiene dificultades con esto, pues bueno, al final siempre puede recordar que el volumen de un prisma es área de la base por altura y ya está, ¿vale? Igual que sabéis que el área de un rectángulo es base por altura o la de un triángulo base por altura partido por 2. Nos aprendemos la fórmula y ya está, y la aplicamos. ¿Vale? Bien, ahora voy a empezar con algunos ejercicios de la página 199, pero antes de ello me gustaría comentar los resultados que aparecen en ella. En esa página 199 nos dan las fórmulas del área y los volúmenes de los ortoedros y los cubos. Mi recomendación es que no os aprendáis esas fórmulas de memoria. ¿Por qué? Pues porque al final el ortoedro y el cubo no dejan de ser prismas y por lo tanto podéis aplicar esas fórmulas del prisma y resolverlo realmente igual. De hecho, vamos a hacer un ejercicio en los que voy a hacer ahora, en el cual se nos pide precisamente áreas, volúmenes de cubos y de ortoedros. Luego, por lo tanto, vais a ver cómo yo no he utilizado esas fórmulas de la página 199, sino que lo que he hecho ha sido aplicar las fórmulas de un prisma. ¿Qué quiero decir con esto? De hecho, creo que la del cubo sí que está en la hoja que os di, la del ortoedro no lo sé, ahora tengo dudas, pero ¿qué quiero decir con esto? ¿Puedo memorizar esas 4 fórmulas que hay y así usar esas 4 fórmulas en vez de la del prisma? Sí, podéis. ¿Os recomiendo hacer eso? Pues no mucho, la verdad. Bien, entonces dicho esto, cada uno que decida lo que quiera. Vamos a comenzar, como digo, con los ejercicios que vamos a hacer hoy para poder entender esta parte, ¿vale? Y para ver que lo único que hacemos es aplicar fórmulas y nada más. El primero va a ser el 17 de la 199. Tiene 4 apartados y en cada uno de ellos nos piden calcular el área lateral, el área total y el volumen del prisma, ¿vale? Entonces, bueno, del prisma o de la figura que sea. En el primero es un prisma recto de 15 centímetros de altura y cuya base es un triángulo equilátero de 5 centímetros de lado, ¿vale? Como es un prisma, el área lateral hemos dicho que es perímetro de la base por altura del prisma. La altura del prisma nos la dan 15 y el perímetro no, pero nos dicen que la base es un triángulo equilátero. Que sea un triángulo equilátero significa que todos los lados miden lo mismo. Como cada lado mide 5 centímetros, el perímetro será 5 por 3. Luego el área lateral, 5 por 3 por 15, 225 centímetros cuadrados. Ojo con las unidades, hay que poner las unidades siempre, ¿vale? No poner las unidades es un error. Vamos a continuar. Tenemos el área lateral, nos falta el área total y el volumen. Para el área total necesito el área de la base, ya que sabemos que el área total es 2 veces el área de la base más el área lateral. El área lateral ya la conocemos. Pues vamos con el área de la base. La base es un triángulo. Luego, ¿cuál es el área? Base por altura partido por 2. Bien, ¿qué ocurre con esto? Tengo el triángulo equilátero y sabemos que un triángulo equilátero, si trazamos la altura, divide al lado en 2 partes iguales. Luego nos terminamos quedando con este triángulo rectángulo de aquí, el que os estoy pintando, ¿vale? En el cual podremos aplicar el teorema de Pitágoras para hallar precisamente la altura del triángulo. Haciendo eso llegamos a que la altura es 4,33.
Una vez que tengo la altura hallada, ¿qué es lo que hago? Calcular el área de la base. Base 5 por altura por 4,33 partido de 2. Y nos queda 10,825 centímetros cuadrados. Una vez que ya tengo el área de la base, puedo calcular el área total, porque es aplicar la fórmula de aquí, ¿vale? 2 por 10,825 más 225, 246,65 centímetros cuadrados. Después, por último, el volumen, ¿qué hacemos? Aplicar la fórmula. Volumen, área de la base por altura del prisma. Área de la base, la que acabamos de calcular hace nada, 10,825. Altura del prisma, 15. El producto, 162,375 centímetros cúbicos, ¿vale? Ojo que el volumen no son cuadrados, sino cúbicos. ¿Bien? Vamos con el resto, pues un poquito más rápido. El B. Un prisma recto de 15 centímetros de altura y cuya base es un hexágono regular de 0,8 decímetros de lado. Primer problema. Nos dan la altura del prisma en centímetros y el lado de la base en decímetros. Luego nuestro primer paso, que va a ser pasar los decímetros a centímetros. Así, esos 0,8 decímetros serán 8 centímetros. Una vez que tengo eso, ¿qué me piden? Área lateral. Área lateral es perímetro de la base por altura del prisma. Perímetro de la base. Pues el lado mide 8, el hexágono tiene 6 lados, 8 por 6, y luego por la altura del prisma, que es 15, igual a 720 centímetros cuadrados. Después el área total, 2 veces el área de la base más el área lateral. Necesito el área de la base. Área de un hexágono regular. Perímetro por apotema partido por 2. ¿Qué ocurre? Que no conocemos la apotema. Pero aquí, ¿qué ocurre? En un hexágono regular, lo dibujo en un momento, lo que ocurre es que por un lado el radio R y por el otro el lado L miden exactamente lo mismo. Y la apotema no es más que este lado de aquí. Luego al final termino sacando este triángulo rectángulo, donde aquí tengo el radio, aquí tengo la mitad del lado partido por 2, y aquí tendré la apotema, que es lo que voy a querer calcular, ¿vale? Aplicando el teorema de Pitágoras, llegamos a que el radio al cuadrado, que va a ser 8, es igual al lado al cuadrado, al cateto cuadrado, que es la mitad de 8, que es 4 elevado al cuadrado, más la apotema al cuadrado. Es decir, esto es 8, esto la mitad de 8 es 4 y esto es la apotema, ¿vale? Resolviendo de aquí esto de aquí, nos queda que la apotema termina midiendo 6,93 centímetros. Una vez que ya tengo la apotema, como ya sé el perímetro de la base, que es 8 por 6, puedo calcular su área. Y nos queda este valor de aquí. Una vez que tengo el área de la base, me vengo a la fórmula y calculo el área total. 2 por el área de la base más el área lateral, quedándome este resultado. Y por último, para el volumen, vuelvo a utilizar la misma fórmula. Área de la base por altura del prisma, quedándonos este resultado de aquí. ¿Bien? El C. En el C lo mismo, nos piden el área lateral total y volumen de un cubo. ¿Vale? Bien. Pues para ello, ¿qué es lo que hacemos? Repito, lo voy a hacer como si fuera un prisma normal. Si es un prisma normal, el área lateral será perímetro de la base por altura del prisma. Como es un cubo, todas las aristas miden lo mismo, luego la altura del prisma será precisamente esos 15 centímetros. Por otro lado, para hallar el perímetro de un cuadrado es 4 veces el lado. Luego, ¿qué tenemos? 4 por el lado que es 15
por la altura del prisma, que vuelve a ser ese 15, ¿vale? Si os fijáis en el libro, veréis que la fórmula que dan para el área lateral de un cubo es precisamente 4 por la arista del cubo al cuadrado, ¿vale? 4 por 15 al cuadrado, que es lo mismo que esta operación de aquí, y que da 900 centímetros cuadrados. Por otro lado, nos piden el área total. Para el área total, como esto es un prisma, será 2 veces el área de la base más el área lateral. Pero ¿qué ocurre? El área de la base es lado por lado, lado al cuadrado, o lo que sería lo mismo, la arista del cubo al cuadrado. Luego, si tenemos aquí que esto es 2 veces el lado al cuadrado, la arista al cuadrado, y esto es 4 veces la arista al cuadrado, es decir, esto es el 2 a cuadrado y lo otro es 4 a cuadrado, esto nos queda 6 veces a al cuadrado, que es la fórmula que nos dan en la página 199, pero que, como os he dicho, no es necesario usarla. ¿Por qué? Pues porque la podemos hacer como si fuera un prisma normal, ¿vale? Bien, pues con esto, área de la base lado al cuadrado, 15 por 15, 225. Luego el área total, 2 por 225 más 900, 1350 centímetros cuadrados. Para el volumen, volumen de un prisma, área de la base por altura. Pero ¿qué le ocurre al área de la base? Que era lado al cuadrado, arista al cuadrado, ¿vale? Y la altura es la arista también. Luego, si tenemos a al cuadrado por a, eso nos va a quedar a al cubo, la arista al cubo, que es la fórmula que tenéis en el libro, ¿vale? Pero que, como vemos, usando la fórmula de volumen de un prisma, también me queda el resultado, obteniendo ese 3375 centímetros cúbicos. Vamos con el D. En el D nos piden área lateral, área total y el volumen de un ortoedro, ¿vale? Bien, pues para ello lo mismo. Consideramos que el ortoedro es un prisma cuyas dos bases son rectángulos, ¿vale? Bien, pues empezamos. Aquí voy a considerar como base los rectángulos de dimensiones 2,5 por 1,25 y que la altura serán esos 150 centímetros que yo ya he pasado a metros. Si tomamos otra organización, al final el área nos tiene que quedar la misma y el volumen también, porque el objeto es el mismo, ¿de acuerdo? Lo único que lo haremos de distinta manera. Bien, para el área lateral, perímetro de la base por altura. Pues perímetro, 2,5 más 1,25 más 2,5 más 1,25. Y después la altura será ese 1,5. ¿Vale? Haciendo todo 11,25 metros cuadrados. Por otro lado, área total, 2 veces el área de la base más el área lateral. Área de la base, base por altura, 2,5 por 1,25, este valor. Área lateral ya la tenemos, área de la base también, pues el área total operamos y llegamos al resultado que tenemos aquí. Por último, volumen, área de la base por la altura del prisma, ¿vale? Recordar que el área de la base ya era base por altura de la base, ¿vale? Es decir, de ese rectángulo, es decir, 2 de las 3 dimensiones del ortoedro, el producto de las dos de 2 de las 3. Ahora, si lo multiplicamos por la altura, eso es multiplicarlo por la tercera. Y de ahí sale la fórmula que tenéis en el libro de que el volumen de un ortoedro es el producto de sus 3 dimensiones, largo, ancho y alto, ¿vale? Bien, vamos con los dos últimos que son bastante más rápidos, ¿vale? Pero que pues vemos también otra manera de preguntarnos esto mediante problemas. El primero es el 18. Un prisma recto tiene como base un cuadrado de 6 centímetros de lado. ¿Cuál es la altura si el volumen es de 324 centímetros cúbicos? ¿Vale? Como me están preguntando la altura, lo que voy a tener que hacer es sacarlo del valor del volumen, ¿vale? Como hablamos de un prisma recto,
¿cuál es el volumen de un prisma recto? Volumen es área de la base por la altura. Ya está. Me piden calcular la altura, que es a lo que yo he llamado h. Ahora me dicen que el prisma tiene como base un cuadrado. Luego, ¿cuál es el área de un cuadrado? Lado al cuadrado. Luego, como el lado mide 6, el área de la base será 6 al cuadrado, que es lo mismo, 36. Luego al final el volumen es 36 por h. Y eso nos dicen que es igual a 324. Luego llegamos a esta ecuación, que si la resolvemos, llegaremos a que la altura del prisma es igual a 9 centímetros. Y el último, el 19. Nos dicen lo siguiente. El 19 habla así. Se desea pintar el techo y las paredes de una nave industrial con forma de ortoedro de 20 metros de longitud, 14 de anchura y 8 de altura. Si con cada bote de pintura se pueden pintar 32 metros cuadrados, ¿cuántos botes se necesitarán y cuánto costará pintar la nave si cada bote cuesta 9 euros? ¿Vale? En este caso, las bases, ¿cuáles son? El techo y el suelo. Las bases van a tener unas dimensiones de 20 por 14 y luego las 8 metros de altura. Por otro lado, ¿qué me preguntan? ¿Cuántos botes necesitaré? Pues para saber el número de botes, ¿qué ocurre? Yo sé que necesito un bote por cada 32 metros cuadrados. Luego, ¿qué voy a necesitar saber? Pues los metros cuadrados que tengo que pintar. Si yo sé cuántos son, si lo divido entre 32, me saldrá el número de botes que necesitaré para pintar. ¿Vale? Bien, una vez que tenemos claro que lo que tengo que calcular son los metros cuadrados a pintar, miro qué es ese valor. Pues como hablamos de metros cuadrados, hablamos de superficie. Luego será el área del ortoedro que quiero pintar. ¿Y qué quiero pintar? Pues quiero pintar el techo, una de las bases, y las paredes, toda el área lateral. Luego los metros a pintar será el área del techo más el área lateral del ortoedro. Para poder hallar el área del techo, hemos dicho que es un rectángulo de dimensiones 20 por 14, pues el área base por altura 20 por 14, 280 metros cuadrados. Por otro lado, el área lateral, como es un prisma, va a tener como dimensión el perímetro de la base por la altura del prisma. Perímetro, pues como son lados de 20 y 14, 20 más 14 más 20 más 14. Y por otro lado, la altura de la habitación del ortoedro es 8. Luego el área lateral, todos estos metros de aquí. Una vez que tenemos eso, calculamos los metros totales a pintar, 824, y nos vamos a la fórmula que teníamos al principio para saber el número de botes necesarios, quedándonos 25,75. Ahora bien, esta solución hay que interpretarla. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a una tienda no puedo comprar 3/4 de bote, compro el bote entero. Luego, ¿cuántos botes necesitaré comprar? Pues necesitaré comprar 26 botes, ¿vale? Me sobrará un poco de pintura, pero será la única manera de poder pintar todo. Por lo tanto, una vez que ya sé que necesito 26 botes, como sé que cada bote cuesta 9 euros, si lo multiplico por 9, tendré ese coste de 234 euros final, ¿vale? Que es el que queríamos saber también, ¿vale? Pues esto es un poco todo lo que había para hoy. Para la siguiente sesión os tendréis que entregar, tendréis que hacer los ejercicios que aparecen aquí, ¿vale? Son ejercicios para que sigáis practicando con esas fórmulas de áreas y volúmenes y que podáis recordarlas mejor, ¿vale? Venga chicos, hasta luego.